Hola, soy Hub. Comprueba tus conocimientos de JavaScript. Ponte a prueba. ¿Eres un experto de JavaScript y todavía no lo sabes? Contesta a estas sencillas 8 preguntas sobre JavaScript a nivel básico y demuestra lo que sabes. Para contestar a cada una de las preguntas tienes 6 segundos. Pero cuidado, no pares el vídeo para tener más tiempo, que ya te conozco. La primera pregunta es, ¿qué extensión tiene un fichero de código JavaScript? Las opciones son fichero JS, extensión HTML o extensión CSS. ¿Cuál crees que es la correcta? Si has escogido fichero JS, es la respuesta correcta. Anótate un OK para al final ver el resultado. La siguiente pregunta es básica y seguro que la aciertas. ¿Qué es JavaScript? Las opciones que tienes que evaluar son un programa para programar, un lenguaje para maquetar o bien un lenguaje de programación. ¿Cuál has escogido? La correcta es un lenguaje de programación y uno de los más importantes y demandados en estos últimos años. La tercera pregunta es, ¿Java y JavaScript es lo mismo? ¿Son diferentes lenguajes? ¿Uno es una extensión de la otra? Las opciones son JavaScript es una extensión de Java, JavaScript es otra manera de llamar a Java o son dos lenguajes diferentes e independientes. La respuesta correcta es que son dos lenguajes diferentes e independientes. Nada que ver. Es como comparar una sandía con un ladrillo belga. Cuarta pregunta, y con esto llegamos a la mitad del juego. ¿Dónde se ejecuta JavaScript? Las opciones son en el sistema operativo, Windows, Mac o Linux, en el navegador o bien en iOS o Android. La respuesta correcta es en el navegador, ya sea Chrome, Firefox o cualquier otro. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se creó JavaScript? Las opciones son en 1995, en 2004 o bien en 2012. Para sumar un punto más, deberás haber escogido la opción correcta, que es 1995, el mismo año que se creó Windows 95 o bien el MP3. La siguiente pregunta viene relacionada y es, ¿para qué navegador en 1995 se creó JavaScript? Las opciones que tienes que evaluar son para Netscape de Mozilla, para el navegador Internet Explorer de Microsoft o para el navegador Chrome de Google. La respuesta correcta, al ser en 1995, parece clara. Fue para la creación del Netscape. La versión 2.0 apareció con la primera versión de JavaScript creada por Brendan Eich, que fue trabajador de Mozilla, y luego posteriormente fue CEO de la misma fundación. La siguiente pregunta, la séptima, es ¿qué no puede hacer JavaScript sin utilizar ningún tipo de framework, únicamente con el código de JavaScript puro y duro? Las opciones son acceder a ficheros del servidor, como por ejemplo imágenes o vídeos, reproducir vídeos y audios directamente, o acceder a bases de datos directamente sin utilizar ningún framework. La respuesta correcta a esta pregunta es acceder a bases de datos de manera directa sin utilizar ningún framework, ya que para ello deberías utilizar algún lenguaje de servidor como por ejemplo PHP o .NET u otros, o bien algún framework como por ejemplo Node.js, y podrías conectarlos por ejemplo entre ellos utilizando Ajax para conseguir datos de una base de datos externa. Y la última pregunta, que tiene bonus, sería ¿con qué se relaciona perfectamente JavaScript? Las opciones correctas son con ficheros HTML y CSS, con ficheros doc y XLS de Office o bien con ficheros PSD de Photoshop. Aquí la respuesta correcta con la que te sumarás un punto es con ficheros HTML y CSS, que se relacionan perfectamente. De hecho, la tecnología de HTML5 incluye CSS3 y JavaScript como lenguaje oficial para la web. Has sumado todos los aciertos y el resultado sería, si has acertado 0, ninguna, o bien una pregunta de todas las formuladas, tienes un conocimiento un poquito bajo de JavaScript, deberías profundizar en su funcionamiento y para ello te recomiendo el curso gratuito que hay en el canal sobre aprender a programar con JavaScript, que lo dejo en la descripción del vídeo. Si has acertado entre 2 a 4 preguntas correctas, tienes un conocimiento algo mejor que el anterior, lo cual también sigue siendo bajo. Deberías practicar, pero ya centrándote más en la realización de prácticas sencillas con JavaScript, y evidentemente te sigo recomendando el mismo. Si has acertado entre 5 o 6, ya el conocimiento es un poco más avanzado, ya es medio o alto, y aparte de que tienes que seguir practicando, porque evidentemente este es un test básico, te aconsejo que intentes hacer el siguiente test de JavaScript de nivel intermedio, que también lo dejaré en la descripción del vídeo. Y si has hecho entre 7 o 8 respuestas acertadas, ya eres un crack
de las bases elementales de JavaScript y te reto, te insto a que intentes superar el siguiente reto de JavaScript nivel intermedio. Te aconsejo que mires el siguiente vídeo, accedas al siguiente curso de JavaScript para aprender más sobre este maravilloso lenguaje y te suscribas al canal para potenciar una calidad gratuita y de calidad al alcance de todos.